sartenadas de conejo. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los ingredientes para una sartenada? Pues el conejo, patatas y arroz. Esos son los imprescindibles y luego puedes ya añadir al gusto. Acabas de echar conejo, ¿de dónde lo traes? El conejo, pues un compañero cazador que lo cogió por el monte. Son 2 conejetes pequeños. La receta perfecta para hacer una buena sartenada, ¿cuál sería? Buenos ingredientes. Buenos ingredientes. Claro, sobre todo eso. Que cada maestro tiene su libro, esto es así, de sencillo. Igual es su libro. El libro, hacerlo con paciencia. Y en la sartén, pues como todos, el conejo, el sofrito, las patatas que nos faltan de echar, el agua, el arroz y una cosa normal, lo que ponen las bases, no salimos de nada. La receta, pues a lo mejor es la mano, la sartén que es muy antigua, eso es lo que tiene la solera, como el vino, que es la solera de toda la comida. El secreto es llevar un proceso un poco no muy largo y meter los ingredientes básicos, arroz, conejo, patatas, y alguna cosilla más por ahí que... Es cocinar como las abuelas, a fuego lento. Fuego lento. Claro, con buenos ingredientes y buena medición de los ingredientes que se ponen. Y este año os va a tocar probar todas las sartenadas de todas las peñas, ¿no es así? Hombre, alguna yo creo que no las saltaremos porque ya se verá que no tiene muchas posibilidades, pero bueno, participa todo el mundo. Aquí vamos un poquito más atrasados, ¿no? Sí, un poco más atrasados sí que vamos, sí. ¿Y eso? Pues porque hemos trasnochado y nos cuesta levantarnos un poco. ¿Sabes? Entonces vosotros vais, en vez de comer, vais a merendar. Pues casi, sí, pero aquí es tradición comer a las 3 o 3 y media. Que bien os lo montáis aquí, ¿no? Con la pérgola y todo. Nos lo montamos bien, pero porque tenemos ayuda de la buena. Son las amigas, son las madres de las amigas. Claro, así os saldrá bien. Esto lo tenéis que hacer solo vosotros. Mucho trasnochar y luego la gente no se ha levantado. Lo importante es colaborar y yo creo que al final, aunque el camino sea un poco largo, el destino es bueno, que será 2 sartenadas que nos vamos a comer. Bueno, pero es lo que tiene salir por la noche y luego pues preparar todo, la verdad. Así no vais a ganar. Bueno, pero nos la comeremos igual. Ay, a ver. A ver, ¿Qué quieres decir? si no hiciéramos hogueras no tendríamos comida. Claro, y es que es verdad, primero hay que hacer la hoguera para luego hacer la sartenada. Bien, por aquí ya poco a poco. Esperando a ver si vienen más ayuda, porque esto al final 3 para 22. Una cosa muy curiosa aquí en Bujaraloz, en la sartenada de hoy por la mañana, es que solo cocinan los hombres. Normalmente sí, porque a las mujeres les sale siempre fatal. A las mujeres esto hace falta mano y para otras cosas perfectas, pero para esto no. Esto es un plato típico que se hacía en los mases o cuando la gente iba al campo. Y hace unos 15 años tuvimos la iniciativa de que se hiciera un concurso de sartenadas y tuvo mucho éxito y ya se quedó como fijo durante las fiestas. No, la verdad que sale muy buena. Es un guiso muy sencillo. Luego le añadimos unos caracoles o chambiones, pero vamos, es un guiso muy natural y muy sencillo. No tiene mucha complicación. ¿Está ya terminado, no? ¿Y ahora qué pasa? Ahora la vamos a dejar reposar 5 minutos y ya vendrán a tomar la muestra de... Y la catamos. De nada, eso es, y ganamos, y si encima venís vosotros a comer más. Día de la sartenada, el 31 de agosto, día de la sartenada, todos quieren ganar el premio y a nadie le dan nada. Seguimos aquí en la ciudad del infinito cocinando este rape con ajos tiernos y trigueros. Emilio, nos hemos quedado haciendo el fumet, ahora nos queda el siguiente paso. Vamos a empezar, cogemos los ajos, ya tenemos aquí cortaditos. Un truquito, Alba. Los abrimos un poquito para que saquen toda la esencia de dentro y además luego quedan más bonitos en el plato. Damos un cortecito en cruz. Es fácil. ¡Ay, cuidado! Es un plato muy sencillo que si lo hacemos en casa... Pues vamos a quedar como reyes. Sí, ¿no? Y es muy fácil, muy fácil. Vamos a proceder, si queréis. Echamos un poquito de aceite. La sartén que la hemos calentado previamente. Exactamente. Previamente la sartén es siempre un poquito caliente para que se nos haga enseguida el ajo y lo que es el triguero. Echamos los ajitos.
Salteando un poquitín. Exacto, y echamos los trigueros también. Me comentabas, Emilio, que este es un plato que además lo tenemos en primicia porque todavía no ha salido en la carta de invierno. Efectivamente, lo vamos a poner ahora en la carta de invierno y lo que hemos dicho antes es un plato que lleva muy poca manipulación de los alimentos porque nos gusta que sepan a lo que es, los ajos que sepan a ajo, el triguero que saque todo su jugo y aquí lo que hacemos es, en el momento que lo tenemos un poquito, un poquito dorado, salteado. Lo vamos a retirar. Pero también nos gusta que las verduritas queden al dente. Exactamente, que cuando las muerdas te resulte un poco tirante, pero siempre es bueno porque le sacas todo el jugo, el sabor. Que siempre comemos a lo mejor los espárragos muy hechos o los ajos, cualquier cosa. Entonces retiramos ahora, lo retiramos afuera, dejamos el aceitito que es... Donde se ha quedado el gustillo. Se ha quedado el gustillo y además el colorido se ve que queda un poquito verdoso, que no es... No es el color amarillo del aceite. El color amarillo del aceite, exactamente. El color ya un poquito verde con el jugo del espárrago y del ajo tierno. Efectivamente. Y entonces aquí ahora procedemos a echar el rape. Que aquí nos has escogido unos medallones de rape bastante hermosos. Sí. Bueno, hablamos de unos 200 gramos por persona, pero igual hay aquí un poquito más, pero no creo que mucho más. Le ponemos una sal que es fosilizada, que lleva pimienta incluso dentro. Le damos la vuelta otra vez y le volvemos a echar un poquito de pimienta. Y ya lo echamos a la sartén. Y lo echamos a la sartén directamente. Para que se vaya dorando en la misma sartén donde hemos hecho. En la misma sartén donde hemos hecho los ajitos y con el mismo aceite, para que coja todo ese sabor. Tampoco es necesario exceso de aceite, porque tampoco nos interesa. Porque entonces se cocería o se confitaría. No, y el exceso de grasa al final en el plato queda como cuando le echa la salsa, como que se desparrama mucho el aceite, parece que hemos echado cantidad y hay que cocinar con el menos aceite posible. Una cosa curiosa que me contaba Alba, Emilio, es el tema de las salsas. Optan por no hacerlo con salsas. ¿Y cuál es el origen de las salsas en los pescados, Emilio? El origen de las salsas en los pescados, según dicen las leyendas, ¿no? Antiguamente el pescado se traía desde muy lejos, desde San Sebastián a Madrid, a Zaragoza, y entonces había que guardarlo muy bien, ¿no? El medio de transporte, burros. El medio de transporte, burros o mulas. Entonces las salsas enmascaraban de alguna manera el sabor del pescado, ¿no? De ahí también un poco el orio, aunque el sentido es en San Sebastián, que lo hacen ellos muy bien a la brasa y recién hecho. Pero aquí en el interior era para poner el vinagre, el ajito y tal, pues... Y no solo quitarle ese sabor malo, sino también las posibles bacterias que pudieran hacer daño. Efectivamente. Eso es de lo que se habla. Tampoco hay escrito mucho sobre esto, ¿no? Ya sabes que estos son... Cada maestrillo tiene su librillo y algunos dicen una cosa, otros dicen que eso no es así. Yo me opino por la lógica, ¿no? Es algo que estudiamos poco, la lógica, ¿no? Bueno... Ahora ya tenemos el pescado doradito, cogemos un plato. No, todavía no, lo vamos a dejar aquí un poquito más. Lo que está claro es que una vez que tengamos esto durante una hora y media cociendo, lo vamos a pasar por la mini primer y lo vamos a colar. Lo vamos a colar por un colador y nos quedará una salsita como esta. Que la salsa realmente es el puerro, el apio, el tomate, la cebolla, la zanahoria y el hueso del rape. Efectivamente. Bien, no lleva más. Bien pasado por el mini primer, que esté bien cocido sobre todo, porque si no nos cargaremos la maquinita, y luego bien pasado por un colador. Ahora ya casi que sí que podemos sacar el pescado. Te acerco un plato, Emilio. Tenemos el plato por aquí. Vamos a ver un poquito de salsa aquí. Para que coja... Un poquito de salsa en el... un poquito de salsa aquí para que coja el sabor que ha quedado ahí abajo. Además así todo eso que se queda un poquito agarrado del pescado, lo sacamos, que ahí está también un poco la sustancia. Le damos poquito a poco, lo dejamos hervir un par de minutitos más, aunque no sé si nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo, así que nos hacemos a la idea que lo haríamos hervido un par de minutos más. Pero además tenemos una sorpresa ahora para el final, Alba, porque si este plato es rico, habrá que acompañarlo también con un buen caldo rico, ¿o no? Habrá que aprender a maridarlo. Un maridaje bueno con vino, ¿no? Vino para maridar. Maridar.
maridar, que nunca me sale. Es un buen vino blanco. Es un buen vino blanco del Somontano que nos lo va nuestro compañero Pablo. Yo voy a llamar a Pablo mientras nos acercamos con el plato a la mesa que nos ha preparado Pablo, porque me he guardado yo aquí una cosa que me hace una ilusión, Alba. Mira, voy a llamar a Pablo. Mira. Ay, que te hacía ilusión. A ver si aparece Pablo. Mira, ya aparece Pablo. Nos aparece con un rape que hemos hecho 5 minutitos antes de entrar en directo. Mira, es que tiene una pinta increíble. Pero, Pablo, tenemos que maridarlo con un vino. ¿Y qué nos has preparado? Verás, os he traído Nidrias, variedad Chardonnay, es un vino blanco con crianza, por supuesto de la zona de Aragón, Somontano, sobre todo de la Sierra de Guara. Y en este caso estamos ante un plato que es un pescadito ligeramente salseado. Entonces estos platos, variedad Chardonnay, aroma muy afrutado, pega perfectamente con cualquier tipo de pescado, con salsa, mariscos, etcétera. Yo creo que vamos a ir probando el vino y probamos el rape. Emilio, ven aquí también a mi lado, brindamos los tres y así ya nos despedimos, Alba, que aquí nos vamos a poner las botas merendando. Pues desde luego no me digan que no es una buena opción este rape ligero, además ahora a la vuelta del verano, con ese maridaje de vino del Somontano Aragones. Gracias, Ingrid, y que os guste mucho. Y además de este rico pescado, siempre es buen momento para un buen bocadillo de jamón, ¿verdad? Eso es lo que debieron pensar los hermanos Gómez cuando abrieron este establecimiento en pleno centro de Zaragoza. Diferentes maneras de comer buen jamón en unos minutos. Enseguida lo probaremos, pero antes volvemos hasta Villanueva, a este taller de artesanía textil que trabajan, Yolanda, además con fibras naturales, ¿verdad? Nos lo vais a presentar ahora mismo. Sí, de hecho estáis viendo una pequeña muestra porque en estos momentos se están tejiendo unas fundas para cojín, un trabajo muy laborioso de forma artesanal, como bien comentabas, y que puede durar más o menos alrededor de unas 4 horas. Pero fíjate, Alba, qué envidia voy a darte, porque fíjate qué chal llevo puesto, unas 8 horas de trabajo de seda totalmente natural. Es una pena que no me lo pueda quedar, pero bueno, por lo menos os lo muestro. Pero fíjate, por ejemplo, esta cucada para hacer pues un regalico, fíjate, en estos patucos hechos con cáscara de cebolla. Y es que son todos los productos realizados con material totalmente natural. Tenemos aquí a la artesana, por decirlo así, Musquilda, muy buenas tardes. Tenemos aquí los productos con los que trabajas y justo por encima de ellos un poquito con lo que tiñes, con lo que sale el color, ¿no?, de esa materia. Cuéntanos un poco cómo trabajas, cómo haces prendas tan originales y tan bonitas como esta. ¿Ves? Aquí sí se puede ver un poco el proceso de todo el material que empleo, ¿no?, para hacer las prendas que tejemos en los telares. Entonces hay una muestra de las plantas de donde se sacan las fibras naturales para los hilos que empleo, el lino, la seda natural, el algodón, el cáñamo, y luego hay lanas que empleo de distintos tipos, ¿no?, cachemir, merina, alpaca. Entonces en la parte de arriba, sí, como están enseñándolo, están las plantas que empleo también para teñir, desde la cáscara de nuez, la cochinilla, rubia tintoria, que era una que daba el rojo aquí antiguamente, gualda, o sea que con todas podemos sacar la gama de colores que se puede ver en la parte de arriba. Y lo haces todo, vemos aquí por ejemplo el cuenco todo de forma artesanal, volcando todo ahí y trabajando en él mismo. Eso es, ahí normalmente en pucheros de cobre es donde hacemos el baño del mordiente primero, que es el fijador que hará que el color del caldo de la planta se fije a la lana. Entonces al lado están las aliagas que también dan ese amarillo que está en el vellón del puchero, y con ella, con una hora de cocción a 70 grados sin que hierva, pues podemos conseguir que la lana coja el color. Hay gente, de hecho haces prendas por encargo, hay gente que aprecia el trabajo, lo costoso que puede ser tener, por ejemplo, un chal de seda. Normalmente sí, sobre todo cuando lo ven aquí en el taller. Cuando vienen aquí la gente ya realmente, claro, se da cuenta de todo el trabajo que lleva, porque lo pueden ver todo pues bastante bien especificado, ¿no? O les contamos cómo lo hacemos. Porque aquí hemos visto pequeños detalles, esos patucos, este charp, estamos viendo incluso chaquetas, pero tejes hasta mantas, cortinas, de todo. Sí, se hace de mucho tipo de indumentaria, eso, chaquetas, chales, bufandas, pero luego aparte también está las alfombras, las mantas, tapetes, caminos de mesa, toallas de las reproducciones de las antiguas, más modernas, o sea que podemos hacer todo tipo de telas. Musquila, te vamos a dejar un momentín aquí en este telar, que enseguida vamos a hablar contigo de nuevo, pero tenemos aquí a dos vecinas de Villanueva, a ver que me sitúe en medio de ambas dos. Contarme, ¿qué os parece el trabajo de Musquila desde que lleva aquí en el pueblo?
pues muy interesante y muy logrado. ¿Habéis visto alguna vez trabajar de forma tan artesanal? No, yo desde que no vine aquí no lo había visto nunca. Hasta que no llegué aquí no lo conocía. ¿Qué es lo que más os sorprende a la hora de verla trabajar? Sobre todo la dedicación, el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Porque son prendas que son eternas, te duran siempre, ¿no? Sobre todo hay que fomentar la manualidad, ¿no? Del esfuerzo y la dedicación, ¿no? que tiene, ¿no? Para nosotros, ¿no? ¿Se puede uno permitir el lujo de comprar material, de comprar cualquier prenda de esta? ¿Viene gente, mucho turista aquí, se acerca? Sí que se acerca a ver su labor y sobre todo cómo lo hace, ¿no? La fabricación manual. Y luego, aunque es un poco más caro, ¿no? que lo que es comprar en una tienda, yo creo que merece la pena, ¿no? Porque sobre todo son prendas que permanecen para siempre. Muy bien, pues bueno, hemos hablado del material, hemos hablado de las prendas y hemos dejado a Muskilda aquí en este telar porque también os quiero presentar lo que es el telar, que es una reproducción, Alba, nada menos que del siglo XVIII, tal cual se tejía Muskilda en aquella época. Eso es, sí. Se ve que a España lo introdujeron los chinos y entonces esta es una reproducción de uno de aquella época. Está hecho hace 30 años, pero vamos, es una maravilla tejer en él. Vemos que estás tejiendo una manta, ¿de qué material? Es lana merina, una lana merina muy suavecita, se le llama mecha por el tipo de hilado, porque es un hilado que no está muy retorcido y por lo tanto es más suave y gordito para que caliente. ¿Es complicado trabajar en una máquina tan antiquísima? Hombre, es muy complicado, sobre todo a la hora de diseñar la tela que vas a hacer, porque primero hay que hacer un cálculo matemático de hilos que van por centímetro, qué centímetros de tela quieres, luego va a embeber al sacarla del telar y se quedará más pequeña. Entonces es creativo, matemático y luego ya al final viene lo manual, que también hay que enhebrar todos los hilos de la urdimbre en el telar para poder luego ya con los pedales subirlos y bajarlos y poder tejerlo. Madre mía, qué labor. Muskilda, si te parece, te dejamos trabajando para que todos nuestros telespectadores te vean y muchísimas gracias y enhorabuena por la gran labor que haces. Muchísimas gracias a vosotros. Pues desde luego, Yolanda, productos únicos, originales y de muchísima calidad los que hemos podido ver en Villanueva. Volveremos más tarde hasta esta localidad, pero tenemos que regresar hasta el barrio de San José, en Zaragoza. Recuerden que están de fiestas y nuestra compañera Martina continúa acompañada de esas cabezudas que hemos conocido hoy. Buenas tardes, pues primera parada y fíjate en los rostros de estas cabezudas tan jóvenes como van, cansadas. Os han hecho correr los niños de San José. Muchísimo nos han hecho correr. Y aparte todo lo que pesa, ¿no? Esta pedazo de cabeza. Unos pesan más que otros, pero el mío también pesaba bastante. Y vemos que los movéis bastante, porque cuando llegaban por esta calle parecía como que venían las vaquillas, todos corriendo, parecían que eran hasta toros. Así es, se ponen así para provocar todos en fila y ala, a correr. Decíamos que hoy miércoles, todos los días, todos los años, en el barrio de San José es el Día de las Chicas, unas 15 chicas con los cabezudos. Marimar, hemos hablado antes contigo con el cabezudo en la cabeza, una de las veteranas. ¿Cómo se hacen correr los críos y cómo les hacéis correr vosotros a ellos? Hombre, nosotros lo llevamos un poco más flojo, porque la verdad que el poderío que tienen los chicos no lo tenemos nosotras, pero nos sabemos defender bien. ¿Y qué tal ha ido el látigo? ¿Muchos latigazos o pocos? Bien, nos hemos marcado bastante dentro de nuestras posibilidades, pero aún hemos dado caña y esperemos seguir dándolo. Y para que veas, Salva, que hay cantera, fíjate, aquí esta chica, su padre le ha hecho su propio cabezudo, una niña muy pequeña que será la futura cantera, porque me decíais todas vosotras que veníais cuando erais pequeñas, sois jóvenes y os hacía muchísima ilusión ser cabezudas. Sí, nos hacía. Veníamos con miedo y ahora aquí sacando el cabezudo. Y los chicos estaban un poco celosos porque nos decíais todos los días salimos nosotros en San José y no viene la tele, y justo con las chicas seguimos todo el recorrido, ¿no? Claro, además nos pasa, ya el año pasado hicimos varios eventos también, como los recortadores de cabezudos, y también solo vienen en esos momentos. Joder, nosotros nos pegamos toda la tarde aquí a 40 grados casi, como aquel que dice, 2 horas, ahí dando el callo, la verdad que sí. Bueno, ya lo sabes. Se ve en el rostro de las chicas, están cansadas. ¿Y cuál es el recorrido que queda por delante ahora? Ahora ya iremos a cierre, bajaremos por la parte baja de San José hacia la granja y ya cerraremos. Estaremos un poco por ahí por la entrada y la salida y ahí les daremos un ratillo para que disfruten y den latigazos. Se meten mucho con vosotras porque nos decían antes los chicos, son más indicadores, ¿no?, con las chicas sobre Sí, todo. porque se piensan que no les vamos a pegar, se burlan de nosotras, pero algún latigazo sí que reciben bueno. Pues vamos a preguntar por aquí, ¿cómo ha ido la carrera? Muy bien, ¿sí? Muy bien, sí, porque los cabezudos corren, pero como hay tanta gente, no corren.
¿Y quién se ha portado mejor estos días, los chicos cabezudos o las chicas? ¿Quién se porta mejor con vosotros? Los chicos. ¿Quién da más latigazos? Los chicos. Sí. Sí. Nos dicen por aquí que sois un poco flojas, ¿tú qué opinas? Que se pongan delante, que lo comprueben. Pues si no nos dejan correr, que están los carros delante. Bueno, como veis, Alba, los chicos piden más velocidad. ¿Habéis descansado ya un poco? Bueno, un poco. Ahora entraremos a descansar más. Pues como ves, siguen las fiestas en el barrio San José. La primera parada. Además tienen que agradecer a este bar porque les da bebida gratis para que puedan refrigerarse un poco. Pero la fiesta sigue. Empieza a partir de esta calle el segundo recorrido. Los cabezudos, en este caso chicas, por las calles del barrio San José. Pues siguen las fiestas en el barrio de San José y también continúa ese concurso de recortes del que estamos muy pendientes en la Plaza de Toros de Tarazona. Allí continúa Jennifer. ¿Cómo transcurre la tarde, Jennifer? Pues ya lo ves, Alba, a punto de sacar el tercer toro de la tarde. Hola de nuevo a todos los espectadores. Y a punto de que el tercer grupo irrumpa en el ruedo, los acaban de presentar hace un momentito. Y muy emocionados a ver qué toro nos toca ahora. Bueno, seguramente que será un toro gigantesco, como todos los que estamos viendo esta tarde. Toros de 500 kilos de la ganadería de José Antonio San Román, que ahora mismo vienen de la finca de Toro Pasión en Alfaro, en La Rioja. Toros que nos vienen desde allí, riojanos. Y ya te digo, esperando que salga ese tercer toro, y enseguida veremos sobre el ruedo a los 4 siguientes participantes, que si no me equivoco veremos a recortadores ahora mismo de Francia, de Arganda del Rey, de Castellón, y también al único recortador de Aragón que participa esta tarde aquí. De entre los 12 participantes, el único de Aragón. Y vemos ese toro, esa salida que ha hecho, dando la vuelta al ruedo, un toro de color, bueno, mira, los de antes eran castaños con un poquito de negro, y este es ya negro azabache. Vemos de hecho, ese que le estaba llamando era Alex Losada, que es el recortador que, como bien te he dicho, es el único de Aragón que participa esta tarde en este gran concurso de recortes de toros en punta. En este momento estamos viendo lo que pasa en el ruedo, pero yo os quiero contar una anécdota que me ha pasado hace escasos minutos. Ha venido un señor de la plaza y me ha comentado: mira, os lo voy a decir para todos los reporteros que os veo a veces que estáis en los ruedos, en los burladeros. Dice, sobre todo siempre de cara al toro. Nos ha dicho que no le diéramos nunca la espalda al toro, porque eso realmente era muy peligroso, y es verdad que a veces nosotros, por el ansia de contarles cosas a ustedes, pues nos giramos y me ha hecho pensar un poquito, ¿no? Que creo que también es importante. Y bueno, vemos a los chicos ahora mismo en el ruedo llamando al toro para ejecutar esos quiebros, esos recortes. Nos decías antes, Jennifer, que cada toro pesa aproximadamente media tonelada, ¿no es así? Bien. Media tonelada, sí, es a 500 kilos. Y acabamos de ver un recorte que acaba de hacer este chico, que como bien decía el speaker, es el concursante francés de esta tanda. Y ahora sale ya Alex Losada, que como te he dicho es la representación aragonesa esta tarde aquí en las fiestas de San Atilano, en la Plaza de Toros de Tarazona. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el ruedo, porque esto está poniendo muy emocionante. El público está animando. Una grada que está casi completa, una grada que tiene aforo para 6.724 localidades y que hoy está casi llena. Y ahí vemos como Alex, además este recortador es de Novallas, que está muy cerquita de Tarazona. Ahí lo tienes. Y ahí lo vemos, ese recorte fantástico que acaba de realizar. Bien, Alex, adentro. Además tienen que recortar y luego tienen que darse prisa y volver rápidamente hasta el burladero. Porque claro, en el fondo no saben cómo el toro se queda mirándoles y casi siempre embiste, va hacia ellos después. Vamos viendo un poquito cómo le llaman, cómo le capean al toro. Y vamos a ver quién sale ahora. Es castellonense, desde Castellón. ¿Ves? Comenta el speaker que este es en este momento el concursante que estamos viendo, es el concursante de Castellón. Y sale con una silla, vamos. Que le está llamando, le están llamando los compañeros por allí, y aquí está él, el número 12, es al que tenéis que prestar atención en este momento, porque vamos a ver qué es lo que va a hacer. Está asistido por detrás por otro recortador, el número 1, que es de Arganda. Bueno, se pone. Piden aplausos al público para ver un poco qué es lo que va a pasar en este momento. La mitad del público tiene el corazón en un puño. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y espectacular eso que acabamos de ver hace un momento. Espectacular, la verdad. Estamos disfrutando mucho esta tarde aquí de los toros. Señora, buenas tardes. Estamos disfrutando muchísimo esta tarde aquí de los recortes. Sí, es verdad. Y además yo hace un momento la veía usted incluso con una cámara de fotos. Sí, ella es la que estaba con la cámara de fotos. Claro, porque yo veo mucha gente aquí en la plaza que no está perdiendo ni un minuto de lo que pasa aquí, y sobre todo que están haciendo fotos todo el tiempo. Sí. Una plaza sin localidades libres, por lo que vemos, Jennifer.
Sí, casi 100 localidades libres. Queda un poquito allí en la gradería que tenemos justamente enfrente, en unas poquitas, pero ya te digo, esta plaza tiene 6.724 localidades y yo creo que quitando 500 estarán vendidas casi todas las demás. Además es un espectáculo que ha aglutinado, como decimos, a muchísima gente, muchísimos aficionados a este tipo de espectáculos, ¿no? Vamos viendo cómo... Nos dice otra vez el speaker que el chico que tenemos otra vez sobre el ruedo es el recortador francés y vamos a quedarnos con lo que él tenga que hacer un poquito. Vamos a ver si tenemos suerte y antes de despedirnos de vosotros de momento, vemos lo que tiene que hacer. Pues nos despedimos de momento de esa plaza de toros de Tarazona de la que estamos muy pendientes a lo largo de la tarde, pero volveremos hasta ahí para ver más recortes excepcionales como los que hemos visto hasta ahora. ¿Qué les parece si nos tomamos un respiro, Yolanda? Y a todos de nuestros espectadores seguro que les apetecería un bocadillo de jamón, porque tan solo con el olor apetece y mucho, ¿verdad? Hola Alba, la verdad es que es imposible pasar por aquí viendo tanto bocadillo de jamón en este escaparate, pero para un poco más sobre el jamón que venden aquí y sobre sus peculiaridades vamos a entrar porque nos van a explicar también los tipos de bocadillos que tenemos aquí. Bueno, está Miguel Ángel, que es uno de los propietarios, que como podéis ver está ya está cortando el jamón. ¿Cómo es, Miguel Ángel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo de cortar jamón de cara al público. Pues es la mejor manera de incitar los sentidos a la hora de comprar un bocadillo, por ejemplo, pues ver cortar jamón y recién cortado, que es como mejor está el jamón. Un jamón además de calidad el que se vende aquí. Sí, sin ninguna duda. Tenemos secadero propio, tenemos el jamón de Calamocha y de Casa Vieja y luego tenemos jamón de Ibérico, claro, por supuesto, los dos de muchísima calidad. Bueno, pues hemos visto el jamón, pero ahora nos vamos hacia la parte de los bocadillos. Buenas tardes. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que os hace particulares en esta tienda, diferenciaros de otras tiendas de jamón? Hombre, en la tienda de Cervantes ya llevamos 16 años y estamos muy especializados en el tema de regalo, empresa, delicatessen, y llevamos ya varios años buscando una ubicación de bastante tránsito, pues para ver modelos que hayamos visto en otras ciudades, tipo La Garriga de Madrid, charcuterías catalanas, que eran establecimientos de mucha calidad, que aparte de los regalos y de otras cosas, pues lo que hacían eran bocadillos a la calle, corte a cuchillo, etcétera. Ya encontramos el local y entonces esto es lo que nos permite, pues en los meses de todo el año, pues el tener una venta y una rotación tremenda de producto. Bueno, pues vamos a acercarnos ahora sí, donde está la zona de los bocadillos, y nos vas a explicar un poco, Javier, qué tipos de bocadillo tenéis aquí. Pues hombre, cuando lo pensamos lo que queríamos es llegar a todos los públicos y entonces lo que hemos hecho pues hacer bocadillos desde 1,95 hasta 7 euros, 6 tamaños diferentes. Lo que hemos hecho una diferenciación entre el jamón nuestro de Calamocha Casa Vieja de mi tío y el de bellota de denominación de origen. Entonces ya te comento, el tema era pues un señor que se queda en la oficina, pues se lleva una chapata de bellota porque se queda a comer, y si pasa gente joven y quieren un producto sano y saludable como es aceite de oliva del Bajo Aragón, tomate, un pan recién horneado, pues lo tiene también accesible pues desde 1,95 hasta lo que se quiera gastar. ¿Cuáles son los bocadillos que más solicita la gente aquí? Hombre, pues el flautín llama mucho la atención porque visualmente pues es muy bonito, y luego la verdad pues que en 2-3 bocados se consume, y sobre todo nos comenta la gente muchas veces, pues claro, es la naturalidad del producto. O sea, hoy en día se encuentran tan pocos productos tan naturales como un jamón. Lo complicado es decidir, Yolanda, porque todos tienen una pinta, la verdad, que buenísima. Desde luego, Alba. Ya lo creo, yo ahora mismo encima que es hora de merendar me comería 1 y 2 también, ¿verdad? ¿Los untáis con tomate también aquí el jamón? Tomate, aceite de oliva, hay gente que lo quiere sin tomate, pero sobre todo la gran ventaja es que debido a la rotación y paso de gente de la ubicación del local, pues que continuamente se elaboramos y la gente consume. Eso es prácticamente pues vaciar la tienda diariamente, y el pan está recién horneado y entonces te lo tomas rápido. Pues muchas gracias, Javier. Y Alba, como te he dicho hace escasos minutos, ya es hora de merendar y yo me voy a quedar aquí con uno de estos bocadillos que me ha preparado Javier, y me voy a quedar degustándolo porque desde luego tiene muy pero que muy buena pinta. Pues desde luego, y además una merienda sana y el bocadillo tradicional de toda la vida, ¿eh? A saborearlo. Gracias, Yolanda. Es una tradición que se repite año tras año, este bandeo de las campanas de la iglesia en la localidad de Codos, realizado a mano para dar la bienvenida a las fiestas. Desde el pasado jueves, los vecinos de Somanes
están habituándose a este gesto, coger agua comprada de la nevera para poder beber. Y es que en su primer día de fiestas, al ingerir agua procedente del grifo, sufrieron el 98% de los vecinos una gastroenteritis. Lo vemos hoy. Aragón en abierto. Como veían hace unos instantes, en Codos han comenzado ya sus fiestas mayores. Allí es costumbre recorrer todas las peñas de la localidad acompañados por la charanga. Así lo hemos hecho esta mañana y además, como van a ver, con unos pregoneros de excepción. Inauguradas oficialmente las fiestas de Codos, 5 días por delante, ¿cómo los vais a pasar? Pues esperamos que muy bien lo primero. Vamos a tener comida popular mañana, tendremos el viernes el Día de los Niños con parques infantiles y juegos para ellos. El sábado ya empiezan las vaquillas, empezarán realmente el viernes por la noche, pero el sábado es el día de vaquillas. Y luego el domingo la Virgen del Mar, donde todos daremos el 100% ya. Su Majestad el Rey ha sido el encargado de dar el pregón este año. Todo un privilegio, ¿no?, para una localidad tan pequeña. Exactamente. Nos ha llenado de orgullo y satisfacción poder dar el pregón de estas fiestas. Saludar a todo el pueblo, a todos los vecinos de Codos y formar parte y ser protagonistas de un acto tan importante como el pregón de fiestas. Y como en Codos no hay dama ni majas, este año queríais tener y aquí tenemos a la maja, ¿no? La mejor del pueblo, la más linda y hermosa. Y el jurado han sido Rajoy, Zapatero y Aznar, también un jurado de excepción para elegir a esta bella dama. Por supuesto, hay que promocionar otros pueblos pequeños de España. Después del chupinazo, momento de bandear las campanas. En muy pocas localidades se bandea ya a mano y aquí 8 personas, ¿no? Porque 15 minutos son muchos minutos para bandear. Es que para mover la campana hace falta trabajo, y pesa. Y con la gente que estamos, cada minuto menos tiempo nos tenemos que revelar. Si no, no podemos. Y aquí es ensordecedor el rato que hemos estado. Pues antes se tocaban las dos. Ya que cuando reformaron la torre, se dejaban unas hijas que se la han bajado. Pero antes era peor. Antes decían que se llegaban a encanar, que de la vuelta que daban no llegaban a tocar. La charanga comienza a recorrer todas las peñas de la localidad y la primera parada en el Follón. Menudas escaleras que tenéis en esta bodega para subir y bajar cuando vais de fiesta. Para bajar rodando, que es mejor, porque si no, les va mucho, la verdad. Segunda parada en la Peña de los Cazadores. Vemos que aquí hay comida y a la charanga esto le gusta, ¿no? Porque lleva aquí un buen rato. Hombre, claro, es que nosotros damos también comida. Algo de picoteo. Algo de picoteo. Y además utilizáis esta peña todo el año, no todo solo el en año, fiestas. sí. Ya veis aquí Pero meriendas. 40 años llevamos con esta peña. La tercera parada en la peña que todo el mundo la conoce como la que no tiene puerta. Eso es porque sois muy generosos y aquí entra y sale quien quiere. Eso es porque tenemos un estilo de decorar bastante novedoso. Eso ya, como ves, esto es todo rústico, arquitectura pura y dura. Foto de familia en la Peña de los Culebrones con uno de los más veteranos y con toda la gente que venía aquí de pequeños, ¿no? A esta peña. ¿Cuántos años tiene la peña, José? 40 y tantos. Y sigue recibiendo a todos ellos con las puertas abiertas. Todos que ven han sido culebrones antes o después. Sí, bueno, ahora ya tenéis vuestra propia peña, se llama Agosterillas. Agosterillos, sí, Agosterillos se llama. Pero habéis aprendido mucho de esta peña. Bueno, los culebrones, los culebrones fueron los percusores de todas las peñas de Codos. De ellos aprendimos todos nosotros. Señor alcalde, Codos, un pueblo de unos 200 habitantes, ¿y cómo se trabajan aquí las fiestas, no? Sí, nos las trabajamos bastante bien. Porque desde hace años ya que entre las peñas pues nos gusta preparar las fiestas y involucramos a la gente joven para que sigan viniendo. Y como hoy que es entre semana, ya veis la gente joven que tenemos aquí. Siguiente parada, la Peña La Covacha. Nos dicen que es una de las que mejor están, hasta con calefacción y de todo. Sí, somos 11 matrimonios, venimos todos sábados aquí al pueblo, entonces hacemos cada noche una cena. Bueno, resumen que somos muy amigos todos, casi familia, y aquí tenemos, pues oye, como una segunda casa. Y hasta el jamón, que no falta, jamón ¿no? No falta, tenemos cada noche una cena ahora para la fiesta, en fin, todo muy unidos todos. 5 días de fiesta por delante en los que seguro oirán esta canción, La Amapola, en muchas ocasiones. ¡Qué bonita es la amapola, ya! La que nace en los trigales, ya!
Dejamos la charanga de codos, pero seguimos con música porque continúan las rancheras en Tierga. Silvia, ¿cómo lo llevan los vecinos? Pues mira, efectivamente continuamos aquí en el último día de fiestas en Tierga, continuamos con el grupo de mariachis, en este caso el grupo se llama Mariachi Fiesta Ranchera, es una agrupación que se creó en 2004, Enrique, que es el que está hablando ahora mismo, es su creador y bueno, me ha dicho antes que él era palentino de nacimiento, madrileño de adopción, pero mexicano de corazón, porque no tiene nada que ver con México, pero él se siente de allí. Y bueno, vemos que el grupo tiene 5 miembros, tiene 2 trompetas, tiene un violín, el guitarrón ese grande que veis ahí y la vihuela. Entonces, ahora comienza la música y nos encontramos con el alcalde Jesús, que estamos disfrutando de las rancheras maravillosas que habéis traído este año. Pues sí, hemos traído variedad de cosas para la fiesta, llevamos 6 días y en 6 días pues aún se pueden hacer cosas tanto para jóvenes como para mayores como para niños. ¿Qué actividades habéis tenido? Pues hemos tenido lo mismo que grupos musicales, disco móvil y hoy las rancheras y ayer fueron las jotas. Ayer las jotas, hoy los mariachis, que la gente está un poquito apagada, que no baila, pero es que realmente, que sepan los espectadores que estaban hasta hace un momento todos cantando, ¿verdad? Sí, están cantando, lo que están atentos a las rancheras, pero esto, por la noche el baile es otra cosa, el baile es por la noche más que por la tarde. El baile que tú también le das, También. Porque de hecho tienes un poquito la voz estropeada, me has contado. No canto, pero de hablar o forzar la voz. Pero también cantas rancheras. No, yo rancheras no. Rancheras no, soy muy mal cantante. Pero sí que tenemos a un experto en rancheras, muchas gracias Jesús por atendernos. Juanjo, hola. Tú eres experto en rancheras, el experto en Tierga. Bueno, tanto como el experto no, hay que tener claro que a mí simplemente me gustan y me gustan mucho. ¿Te gustan desde hace mucho tiempo? De hecho, cuando te casaste, ¿qué hiciste? Bueno, me gustan desde que era pequeño, desde que era niño, las he escuchado un montón, incluso las canto cuando nos juntamos unos cuantos amiguetes en alguna bodega y eso, pero por afición simplemente. E incluso cuando estuvimos cuando decidí casarme, que yo estoy casado con una chica de aquí, pues... A escuchar rancheras a México. Mi decisión estaba muy clara de marcharnos a México de viaje de novio. Muchas gracias, Juanjo. Disfruta mucho de las rancheras porque precisamente de esto que me estaban contando, que se juntan aquí en las bodegas para cantar rancheras. Buenas tardes, pareja. Buenas tardes. A ver, ¿qué me habéis contado de esto? Que cantáis rancheras aquí en el pueblo cuando os juntáis en la bodega. Sí, en la bodega, en la peña. Después que se termina, ya cuando nos hemos puesto un poco a punto, se dice algún vasillo de vino, pues se suelen cantar jotas y muchas mexicanas. Y por eso hay tradición de cantar esto en las bodegas y en las peñas. Pero esta tradición que hay aquí en este pueblo con las rancheras, ¿de dónde ha venido? Porque no hay nadie de México. Pues no, exactamente de México no, pero sí que es verdad que por lo que sea es un tipo de música que siempre gusta cantar y acompañar cuando se está con gente agradable. Bueno, pues que disfrutéis muchísimo las rancheras, todos los del pueblo, todos los de Tierga. Ahora después de las rancheras vendrá una rifa para todo el pueblo, se sorteará un jamón y os dejamos, Alba, que disfrutéis con esta ranchera maravillosa. Pues desde luego un programa cargado de actos festivos en Tierga. Les deseamos a todos sus vecinos que continúen disfrutando de sus fiestas. Las calabazas de Andrés hay que cortarlas así, con motosierra. ¿Por qué? Porque probablemente sean las más grandes de todo Aragón. ¿Quieren verlo? Pues podrán hacerlo en unos minutos en Aragón en Abierto. El pasado jueves la localidad de Somanes se vio afectada por un brote de gastroenteritis. Al parecer los vecinos bebieron agua sin clorar procedente de un cebadero. Más de 90 personas se vieron afectadas, de las cuales 13 requirieron incluso asistencia médica. Juan, el pasado jueves todo el problema comenzó, podríamos decir, aquí, ¿no?, donde nos encontramos. Entre aquí y el depósito que hay en el cebadero. Aquí, por ejemplo, el agua que normalmente baja por su propia pendiente desde arriba de un manantial, pues era insuficiente para poder abastecer a todo el pueblo. Entonces, la solución que había anteriormente era que al bombear agua del cebadero que salía de manantial, venía aquí, no teníamos ningún tipo de problema, pero al secarse el manantial, entonces la subieron del río. Esta agua la subieron del río en una cuba y la pusieron en el cebadero. Y estaba sin clorar. Y estaba sin clorar.
Entonces subió aquí, se mezcló con la que baja de arriba y lógicamente pues si está sin clorar pues manda más la otra porque subía con más chorro. Aquí a lo mejor habría pues un cuarto de depósito y para llenar ese depósito todo el resto del agua pues era del cebadero. Entonces no estaba clorada y al no estar clorada pasó lo que pasó. 106 personas, prácticamente el 98% intoxicadas, bueno, con una gastroenteritis fuerte, ¿no? Gastroenteritis fuerte, unos más que otros, pero sí, yo diría que el 98%, porque incluso gente de fuera que tuvo que marchar, pues nos lo comunican. Oye, mira, que yo también estoy así, que no me he enterado, que yo también he ido al médico y tal. Teresa, todo comenzó con la ingesta de agua, ¿verdad? El pasado primer día de fiestas. Empezó el día de la cena, porque cenamos todo el pueblo en la plaza, estábamos más de 100 personas y bueno, pues al día siguiente ellas empezaron a notar todos los síntomas que hemos tenido, prácticamente todos. Todos. ¿En su familia cuántos han sido afectados? Pues en mi familia 8 y estábamos 10 personas. Entonces, la cosa es un poco peliaguda. La verdad es que estamos muy indignados todos. Mucho. Porque no se os avisó. Exactamente. El problema, o sea, si nos quedamos sin agua y la suben y nos dicen que no es potable, pues bueno, te puede sentar mejor o peor, pero lo entiendes, te compras el agua y punto. Pero el problema es que no avisó nadie dijo nada y todo el mundo seguimos bebiendo, claro. Al final, para acabar comprando garrafas de agua. Hoy precisamente nos han puesto un mando ahí, que lo podéis ver, os lo han puesto hoy, como que no bebamos agua y que no está hasta el poco consumo. Porque para usted el problema fue que no se avisaron, ¿no? Naturalmente, sí, es que si pone ese bando que han puesto hoy, lo ponen el día que he hecho el agua en el depósito, no pasa nada. La gente se hubiera indignado porque, que esto, pero no pasa nada, porque todos los que hemos estado enfermos y todos los que hemos tenido lo que hemos tenido, pues es que no hubiera pasado. Aunque la gente se hubiera indignado, pero lo que ha pasado no hubiera pasado. Si esto vale para que se pueda arreglar, pues perfecto. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, yo quiero que hablo en boca de todo el pueblo. Lo que sí es cierto es que nos arreglen algo que igual tiene derecho 4 personas que conviven todo el año que 50. Ana Carmen, médica de aquí de la zona, ¿cómo viviste esos momentos después de este brote de gastroenteritis? ¿A cuántas personas atendiste? Bueno, yo el lunes atendí, porque me llamaron hacia el pueblo, yo atendí a 12 personas y una niña, 13. En general fue una gastrocolitis muy aguda, de mucha afectación a la gente, pero no fue grave. Entonces, la mayoría tenían náuseas, vómitos, algunos con fiebre, pero han evolucionado todos bastante bien. De hecho, creo que no hay nadie hospitalizado ni se hubo que hospitalizar, ¿no? Que nosotros sepamos, no, porque había mucha gente de fuera que después del fin de semana se fueron hacia sus ciudades de origen y ellos desconocemos qué ha pasado con ellos. Pero todos los que estaban en esta zona no hay ningún ingreso, ¿no? En principio, por lo que nos cuentas, no es grave y en unos días pasará, ¿no? Yo ayer subí otra vez a Somanés a visitar a 2 pacientes que parece que estaban un poquito más afectadas y estaban mejor. Y el resto de la población que pregunté, pues ya quedaban pues un poquito de heces blandas, estaban cansados, pero bueno, ya no hubo no tuve que asistir a nadie más. Pues ya lo han visto, unas fiestas con un pequeño incidente en Somanés. Esperemos, Yolanda, que pronto se recuperen todos, ¿verdad? Así es, eso es lo que esperamos y nosotros mientras hacemos esa espera un poquito más divertida, más deportista y fíjate, Alba, llevo toda la tarde aquí practicando, fíjate qué toque tengo, observa. Bueno, pues ¡ay! Nada mal, Me ¿no? he quedado un poquito corta, José faltado. Manuel, muy buenas tardes. Sí, no le he querido dar muy fuerte, la verdad. Cuéntanos, estamos viendo lo que se denomina fútbol golf aquí en Villanueva. ¿Cómo surge la idea de hacer esta actividad? Bueno, pues buenas tardes. Esta actividad pues la conocimos en los países nórdicos, que es donde más tradición tienen. Nos gustó la idea, un deporte ecológico para acompañar el parque donde nos encontramos. Y nos surgió la idea, dijimos, bueno, vamos a trabajarla un poco, vamos a ver cómo está. Nos gustó, la pusimos en marcha y de momento pues está teniendo muy buena acogida. Porque aquí en España solo había un fútbol golf en Gerona, que lleva funcionando poquito tiempo, y desde el 3 de agosto que lo inaugurasteis, no hay ninguno más. No hay ninguno más. Este es el segundo campo de España, de características oficiales de cara a organizar campeonatos europeos y mundiales. Y sí, es el segundo campo. En Gerona hace 2 años tuvieron la iniciativa de montar el primero y con la ayuda de ellos y iniciativa propia, pues hemos montado este campo desde el 3 de agosto, como dices. Bueno, seguimos conociendo este deporte, pero yo voy a intentar hacer una partida mientras hablo, no sé si será muy complicado. Empieza aquí el torneo, por decirlo así, ¿vale? Entonces tengo que disparar antes de llegar a la zona de obstáculos. Voy allá.
Y vamos caminando y me vas contando un poquito mientras vemos cómo está la zona muy concurrida porque está teniendo muchísimo éxito. Cuéntanos un poquito cómo es el juego. Bueno, pues sí, la verdad que hoy tenemos la tarde entretenida de gente, están viniendo bastante gente a jugar, a conocer este nuevo deporte y el juego, pues bueno, como bien dices, es muy entretenido, hay que jugar dándole toques al balón, pasando una serie de obstáculos hasta conseguir llegar al green donde se encuentra el hoyo y meter la pelota dentro del hoyo. Cada agujero, cada hoyo tiene su par, es decir, el número de golpes con el que necesitas terminar el hoyo. Si tú lo haces en menos golpes, te irás descontando golpes del total o irás añadiendo si te pasas. Venga, voy a ir acercándome un poquito el balón. Está el último fichaje del Huesca aquí, está clarísimo. A ver, ¿cómo van los obstáculos? Bueno, el primero lo ha pasado ya, ¿no? Va bien. Muy bien, va en la línea buena para pasarlo todo sin problemas. ¿Cuánto tiempo puede estar un grupete de amigos, por ejemplo, que vengan a pasar la tarde aquí, una partida normal, cuánto puede llegar a durar? Una partida normal está en torno a la hora y cuarto de duración, jugando con calma, pasándolo bien, pero sin dilatarse más. En los 9 hoyos que tenemos, si se quieren jugar ya 2 vueltas, hacer 18, ya costaría pues un poquito el doble, más o menos. Vale, vamos a seguir. Jorge ya, directamente ya, ni me coge, ala ahí. Bueno, muy bien, pues José Manuel, ¿habéis visto algún crack en el tiempo que lleváis abierto? Pues bueno, de momento se van viendo figuras, como es algo muy nuevo, la gente tiene que adaptarse todavía al campo, conocerlo bien los obstáculos y demás, pero bueno, ya se van viendo detalles de calidad aquí en la gente que viene a jugar. Como yo. Como tú, por supuesto, hombre. Pues ya lo ves, Alba, en mis ratos libres voy a aprovechar para subirme aquí a Villanueva a practicar un poco, a ver si puedo ganarme la vida con esto del balón. Pues sí, porque si además de practicar deporte disfrutáis de esas vistas que nos habéis ofrecido desde Villanueva, una tarde perfecta. Gracias, Yolanda. Buscamos agua. Así, no se mueve de momento. No, de momento no hay nada. Aquí sí ya mueve. Aquí hay agua. Ahí se termina, te para. Por atrás se termina. Ángel es capaz de encontrar agua y también cuevas o metales, ayudado, como han visto, tan solo de su péndulo y también de su mente. Este zahorí, aficionado de ojos negros, Teruel, ha tratado de enseñarle su sabiduría a nuestra compañera Beatriz. Enseguida comprobamos. Regresamos una vez más hasta la Plaza de Toros de Tarazona, donde continúa ese concurso de recortes. Jennifer, muy pendiente de todos los detalles y de esta nueva pareja de recortadores. Así es, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo es el último grupo, pero este grupo sale de los 3 anteriores, ¿vale? Estamos viendo a las 4 personas, a los 4 recortadores que se han clasificado, ¿vale? Y en total se han clasificado de los 12 que han participado esta tarde aquí, en este gran concurso de recortes de toros en punta, 2 recortadores de Arganda, 1 de Castellón y otro de Francia, ¿vale? Son los que se están ahora mismo, los que están compitiendo por ese trofeo y esos premios en metálicos que son un poquito el premio de este concurso de recortes. Y estamos ahora mismo con José María Navarro, él es recortador. ¿Cómo has visto la tarde? Hombre, pues he visto una tarde buena, los toros han valido y han salido buenos toros y los chavales están muy bien también. Aquí decíamos antes, comentábamos los espectadores de Aragón en abierto. Es que yo iba hablando, pero he parado porque como he visto a este recortador de Arganda al Rey hacer ese salto, me he quedado un poco ojiplática. Sí, es impresionante, ¿verdad? Sí, un salto muy bonito. Y un chico también muy bueno también. Claro, porque yo quería que me hablaras un poquito de lo que se puntuaba en este concurso, sobre todo era la ejecución, la dificultad y la pureza. Claro, y contra mejor lo hagas y tú te vayas cara al toro, que no te lo arrastren, que lo hagas perfecto, que no te caigas. Que igual la dificultad da a entender que sería un movimiento que sea un poco complicado de realizar, pero supongo que la pureza es que el movimiento sea limpio, que no... La pureza es que vaya todo perfecto, que tú te vayas cara al toro, que nadie te lo arrastre, que lo hagas todo perfecto. Todo perfecto. ¿Y quién crees que se va a llevar el trofeo? Pues no ¿Te aventurarías? No es difícil. Sé, por ahora no lo sé. El nivel es alto, ¿no? El nivel es alto. Están los 4 recortadores, son muy buenos, pero yo más tiraría por el chico de Arganda. Chico de Arganda, ¿cuál? Sí, el chico de Arganda, es verdad. Tenemos 2 concursantes de Arganda.
Está el Peque de Arganda, el Chipu de Arganda, el francés y el de Valencia, el Andrés Rivera. Andrés, que he dicho yo antes Castellón y era de Valencia, es verdad. Bueno, pues eso un poquito, vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre en la plaza. Muchas gracias, José María. Y seguimos disfrutando, y además aquí antes ha tenido un gesto muy bonito la organización, y es que ha hablado de ellos no solamente como recortadores que se juegan la vida aquí, sino que estos muchachos hacen muchos kilómetros para llegar hasta el sitio donde son convocados para espectáculos de este tipo, y que también, de hecho, el speaker ha comentado algo así como, claro, está este toro y está el otro toro, ¿no? Cuando van con el coche, cuando hacen un montón de kilómetros para llegar y mostrar el arte que estamos viendo esta tarde desde aquí, desde la Plaza de Toros de Tarazona, por las fiestas de San Atilano. Estamos viendo al director de Lidia, que sale a capear un poco a este toro, que es un poquito como los que estamos viendo esta tarde, un toro también de media tonelada, de 500 kilos. Acabamos de ver el corte que acaba de hacer el Peque, Daniel Ramírez y Arganda del Rey. Bien, bien. Y entre estos 4 chicos que vamos viendo está el ganador de esta tarde, de este gran concurso de recortes. Veremos qué es lo que ocurre. Seguimos disfrutando un poquito y seguimos viendo más gente que está aprovechando la tarde para hacer fotos y para disfrutar un poco en familia de esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está disfrutando mucho? Mucho estoy disfrutando. Yo le veo como las señoras de antes, sin parar de hacer fotos con los niños. Sí, aquí estamos haciendo fotos, me gusta mucho. Después me las guardo las fotos en el ordenador. Cuando me aburro, las veo para hacer un rato entretenido. Y para creerse que es verdad lo que ha visto, ¿verdad? Sí, para creerme que es verdad. Muchas gracias, que disfruten. Bueno, pues como os decimos, queda poquito para que acabe. Después de este cuarto toro saldrá uno quinto, con el que los chavales, los recortadores, podrán hacer saltos, simplemente saltos, no recortes. Y en este momento, pues vamos viendo como el Peque de Arganda del Rey llama al toro. Bueno, pues ahí está Andrés Rivera. Y detrás a este chico de Valencia, que está más tranquilo que en otras ocasiones, ¿verdad? Realizando fotografías, observándolo, pero más tranquilo que en otros festejos taurinos a los que solemos acudir. Claro que sí, Alba, porque claro, en otros festejos taurinos cuando nosotros acudimos hay vaquillas, son más nerviosas, igual pesan menos. Aquí hay que pensárselo 2 veces cuando uno salta al ruedo, cuando uno está en el burladero, y sobre todo ellos, como decimos, para hacer lo que hacen han tenido que pensarlo mucho y entrenarlo todavía más. Yo creo que con estas imágenes, viendo un poquito lo que hacen, nos quedamos y ya veremos quién gana, os lo tendremos que contar mañana. Desde luego la cosa está complicada porque muchísima calidad en los recortadores que hemos podido ver en esta plaza de toros de Tarazona. Gracias, Jennifer. También en la localidad de Gea de los Caballeros están de fiestas cargadas de actos taurinos. Esta mañana, como manda la tradición, tras el desencajonamiento de las reses, se ha celebrado un gran encierro popular. A las 12 salen las vacas y yo os veo en esta reunión muy relajados, ¿eh? Aquí tenemos que tomar el vermú durante el encierro. ¿Y no molestan las vacas? No, se van. Cuando pasen por aquí se van. Va. Félix, esto que estamos viendo es el desencajonamiento. Sí, ahora que son los mozos del pueblo, hacen que las vaquillas o novillos tengan que ir hacia la otra zona. Llevan el palo, los llevan hasta que los encierran, vuelven a tirar el cohete como ya están encerrados y ya vuelven a sacar, pero 3 vacas solo. ¿Y por qué ahora estoy viendo a todo el mundo, igual que nosotros, detrás de tablas como estas? Pues, es que en Egea no hay burladeros que estén quietos en el sitio. No, te puedes meter en esas vallas, pero estás más cerca aquí, porque aquí te pones donde quieres. Eso es lo bueno, si la vaca está allí nos podemos ir moviendo, ¿no? Que con esto te mueves donde quieres, si te pones allí no hay nada que hacer. Ana, ¿qué preparado viene usted para las fiestas de Gea? Con la camiseta de la Peña, yo creo que es ya. Todo. ¿Y en la mano que lleva? Que he visto que mucha gente lleva esto. Menta. Albahaca. Albahaca. Que huele, ¿eh? De menta, da igual. Como es verde, no. Igual. Como a las dos huelen. De hecho, vamos a irnos de aquí ya, Vicente. Eso es lo malo, los sustos que nos llevamos, no se preocupe. Mejor que me pise a mí que le pille la vaca. Pero esto es la adrenalina, hija mía, la pura adrenalina. ¿Y la ve usted muy taurina, Amelia? Yo creo... De toda mi vida. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer obligatoriamente en fiestas? Las vacas, el vermú, el concierto y luego por la noche el casino. Ay, Res, usted no para, ¿eh? Ayer me fui a los rejonadores también. Y no nos podíamos ir de Gea de los Caballeros sin escuchar una bonita canción que en este caso nos la va a cantar Aurora, Fabiola, Pili Fina. Yo le dejo el micro y adelante que estamos deseando escucharos. Soy de una tierra hermosa, soy de Gea, que
momento que creo que hasta mi familia, que me ha ayudado mucho, están contentísimos con este paso que hemos dado los chicos y chicas de Adistí. Dori fue una de las encargadas en representar a la Asociación de Disminuidos Psíquicos de las 5 Villas en la lectura del pregón de las fiestas en Ejea de los Caballeros, el más emotivo de los últimos años. Para ellos, como han escuchado, fue todo un orgullo y un premio a su esfuerzo. Enseguida se los presentamos. Y además les contamos que si no pudieron asistir el pasado fin de semana al Cipotegato en Tarazona, tienen una oportunidad de recordarlo esta noche en Aftersun. También les proponen un viaje hasta el Monasterio de Piedra y hasta Romanos. La cita hoy a partir de las 9:15 de la noche aquí en Aragón TV. Aftersun planta cara a septiembre a golpe de tomatazo. Festivos como siempre. Los italianos comen las pizzas y nosotros comemos las migas. Y aunque te manches, al pantalón. ¡Viva Romano! ¡Viva! Románticos como nunca. Pero bueno, mi caballero andante. Esto parece un vídeo de novio. En un año se casan. Y más que guapos, resultones. Eliseo, madre mía, no eres feo ni nada. Y como dice la película, que se mueran los feos. ¡Ay, qué rica la vaquica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, ven para acá! ¡Ay, qué rica! Y que vivan los artistas de cine de verano. Todo esto y mucho más esta noche en Aftersun. Como siempre, en Aragón TV. Esto es lo mejor del mundo. Flying free. La 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 la. Se siembran en primavera y es ahora, al final del verano, cuando se recogen. Hablamos de las calabazas. Hoy por ello son el ingrediente principal de nuestro plato. Enseguida les enseñamos a prepararlo. Y donde nunca va a faltar este ingrediente es en el huerto de Andrés, que nos ha demostrado que tiene mucha mano con las calabazas. La prueba es que las suyas pesan más de 130 kilos. Nos hemos metido en el jardín de los gigantes y si no, fíjense en el tamaño de estas calabazas, pero sobre todo de esta que tenemos aquí, porque Andrés, ¿cuánto puede pesar esta calabaza gigante que hay en tu huerto? Esta seguramente pesará sobre 120 kilos. Pues los que tienen suerte, Andrés, son tus nietos, a Mario y Andrés, que los vemos aquí subidos a otra calabaza. Si la de antes calculábamos 100 y pico kilos, esta no se queda corta tampoco, ¿no? Está prácticamente por ahí, está entre 115 y 120, está también, sí. ¿Y este huerto de gigantes, de dónde ha surgido? Hace 4 o 5 años que salen este tipo de calabazas, que no entiendo por qué, pero se hacen exageradas de gordas. Esta es otra variedad de calabaza, Andrés, pero vemos que el tamaño también es bastante grande, ¿no? También para la variedad que es, también el tamaño también es bastante grande. Y una cosa, Andrés, si ya trabajar en el huerto es duro, cuando hay que trabajar con calabazas de este tamaño, tu espalda sufrirá un poco, ¿no? Tengo unos amigos que me ayudan siempre a quitarlas, a arrancarlas, porque uno solo es imposible. Estas aún, pero esas otras gordas uno solo es imposible de manejarlas. Bueno, aquí tenemos a los amigos de Andrés que creo que son la prueba de que cuesta mover esta calabaza, por lo menos a pulso, ¿no, Pascual? Sí, mucho. Porque pesa. Pesa. ¿Cuánto pesa más o menos? 115 kilos. Así a ojo, ¿no? A ojo, más o menos. ¿Y cuál crees tú que es el truco? Yo no sé si se puede desvelar o no, pero ¿cuál es el truco de Andrés para cada año tener calabazas tan grandes? El truco es, las matas echan mucha calabaza y suele dejar 1 o 2 en cada mata, para que así se hace más gorda. Y digo yo, si vosotros sois los que le ayudáis todos los años, ¿no tenéis ganas de pedirle que haga calabazas más pequeñas? Porque acabaréis deslomados, ¿no? Sí, pero vamos, así probamos las fuerzas también, de cómo estamos. Y luego el reparto. Y esto, pues para repartir, pues nos tocará más y luego, pues da gusto ver semejantes ejemplares los que somos agricultores. Y aún hay que hacerlas más grandes, que aún se puede hacer más grandes. Y hortelano tonto, pues calabaza gorda, que se suele decir, ¿eh? Sí. Arriba, cerrada. Mala payo, oigo, qué ingeniería. Ya podemos hacer un pantano todo de una presa. Vale, déjala. Andrés, ya hemos conseguido traerla hasta aquí, bueno, lo habéis conseguido vosotros.